Buenos días, mi nombre es Marta Correal Vaquero, soy estudiante del programa de Administración de Empresas del CIAD de Casillas Meta. A continuación voy a hacer la presentación de la actividad del curso de Antropología. Voy a definir y explicar el significado del concepto de cultura visto desde la antropología. Pues teniendo que recordar que la antropología ha venido estudiando la realidad del ser humano desde un enfoque holístico en su contexto cultural y social, su desarrollo y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo, desde la época del salvajismo hasta la civilización hoy en nuestros días. La cultura vista desde diferentes ópticas, como lo manifestaba Taylor, la cultura es la expresión de la totalidad de la vida social del hombre, es lo que el hombre crea, produce, su modo de vida, el conjunto de conocimientos que tiene, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualquiera otra de las aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Es decir, las pautas de comportamiento aprendidas y compartidas en mayor o menor grado por los miembros de un grupo humano. En antropología existen dos grupos que definen la cultura. Por una parte se encuentran los materialistas, quienes definen la cultura como un comportamiento observado que permite la adaptación en un entorno social, político o físico determinado. Y por otra parte están los mentalistas. Ellos ven la cultura como una abstracción, es decir, una teoría que ayuda a comprender los hechos y le da sentido y orientación. ¿Cómo se ha transformado el concepto de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología? A continuación voy a mencionar los autores que han contribuido y aportado en este tema relacionado con la cultura. Sobre el enfoque evolucionista unilineal, el principal autor es Taylor, donde nos explica la existencia de diferencias entre las culturas. Esto de explicarse o interpretarse como grados o fases de desarrollo o evolución de las mismas. Ahí vemos la evolución desde la época del salvajismo, la barbarie, la civilización, ya con la racionalidad, el uso de la ciencia y la tecnología. El enfoque difusionista, el principal autor es el alemán Friedrich Ratzel, nos manifiesta que existe un desarrollo paralelo entre culturas y civilizaciones. El desarrollo de las culturas depende en gran medida de su difusión. Entre más se difunda una cultura, pues va a ser más reconocida. La difusión cultural es un proceso complejo que supone selección y asimilación de elementos culturales y un proceso de intercambio. El enfoque histórico, como lo manifiesta el autor Boas, el desarrollo de la cultura es autónomo de la raza y del lenguaje. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un único camino en particular y para entenderlas hay que estudiarlas por separado. El enfoque funcionalista del autor Malinowski nos explica que la cultura es un patrimonio instrumental del hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades. Las culturas no son una mera agregación de elementos, sino un conjunto integrado de elementos inseparables, interconectados, con funciones específicas y todas van relacionadas. El enfoque estructuralista nos dice que los autores son Redcliffe y Brown, donde explican que la estructura cultural es un tipo de disposición organizada de partes que establecen una red de relaciones sociales. El estructuralismo es un método que se resume en 4 pasos importantes, como lo manifiesta el autor Levi Strauss. Estudia los fenómenos inconscientes, estudia los elementos y sus relaciones, ponen en evidencia el carácter sistémico de las relaciones funcional o no de los elementos y para descubrir leyes generales por inducción o deducción. Y el enfoque interpretativo nos dice que la cultura es esencialmente una trama de significaciones creada por el hombre y por la sociedad misma. El autor es Gretz. También nos dice que la cultura es pública, porque la significación lo es en esas diversas maneras o modos de expresarla. Las diferentes culturas son sistemas de símbolos compartidos que aportan distintas formas de ver el mundo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología?
Como podemos analizar y con lo que hemos explicado, este es un concepto muy amplio en el contexto antropológico, porque a su vez nace de la necesidad de adoptar un término que agrupe conceptos comunes del comportamiento del ser humano. Por lo tanto, lo que tienen en común estos comportamientos es que han venido siendo productos del aprendizaje y son transmitidos por las generaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los términos cultura y sociedad? Cuando se habla de estos términos, se habla de dos términos totalmente diferentes. Cultura viene del término cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre, es una especie de tejido social y abarca distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Y el término sociedad se refiere a un grupo de individuos unidos por algunos principios comunes que trabajan en un grupo para alcanzar una meta específica. Se le reconoce fácilmente en zonas que son delimitadas de algunas especies. Cabe resaltar que no solo el hombre vive en sociedad, algunos animales, como por ejemplo las abejas, también viven en sociedad. Teniendo claro estas definiciones, podemos decir que la diferencia entre cultura y sociedad es que el hombre tiene la capacidad de crear cultura, por lo tanto la cultura se define como el modo de vida que tiene un pueblo y la sociedad es el grupo de gente que tiene un mismo estilo de vida. Para finalizar, veremos algunos conceptos que son claves en la antropología, como son la enculturación, que es el proceso mediante el cual las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos de las generaciones mayores. Por ejemplo, los niños chinos, ellos usan los palillos porque ha sido así de su tradición, ellos no usan tenedores. El relativismo cultural significa que todas las culturas, aunque tengan rasgos similares, son independientes. Por ejemplo, cada cultura tiene unas normas, unas leyes para cada país, pero no son válidas en otros países. Por ejemplo, en la adopción de niños entre parejas del mismo sexo. En algunos países ya ha sido aprobado, en otros no. Y el etnocentrismo resalta las características propias y destacadas de cada cultura sobre las demás culturas. Se entiende la sociedad de acuerdo al concepto que se tiene de cada cultura. Muchísimas gracias, espero este video les guste.